En Cuba se han vivido desde el pasado 11 de julio unas de las protestas más grandes desde la década de los 90, con el llamado periodo especial, en el que hubo mucha crisis tras la caída de la Unión Soviética, de la cual recibía subsidios de millones de dólares. Ahora, y con la pandemia como agravante, la isla se ve sumida en otra grave crisis en la que hay escasez de alimentos, medicinas y combustible, cortes de electricidad, además de un turismo reducido por la pandemia. El gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa a Estados Unidos de las protestas. La realidad es que el pueblo cubano, a pesar de la aterradora represión, ha salido a la calle harto de la crisis y exigiendo libertad. Algunos, más optimistas, esperan que este sea el comienzo del fin de una dictadura que lleva ya 6 décadas, pero todavía está por verse qué tan grandes serán los cambios. Y es que protestar en Cuba no está permitido, por lo cual es posible que la situación no escale demasiado. Si bien no hay una cifra oficial, hay varios cientos de arrestos entre detenidos y desaparecidos, algunos de ellos de manifestantes, pero otros de periodistas y opositores que fueron inclusive detenidos en sus casas. Con estas protestas, Cuba está nuevamente en el foco de las noticias y nuevamente es fácil que circulen informaciones poco precisas y confusas, pues el acceso a la información ha sido sumamente difícil en estos días por la restricción a Internet que ha impuesto el gobierno. Por ello, hemos querido hablar de los principales mitos sobre Cuba que más hemos escuchado en las últimas décadas. Este video es posible gracias a Surfshark. Te daremos más detalles de su gran promo más adelante. Comencemos. En Cuba no hay una dictadura. Esta creencia es quizás la más absurda de la lista que hoy traemos y no representa el sentir común de la comunidad internacional, sino solo de algunos sectores. El principal argumento: en Cuba hay elecciones, por lo que no hay dictadura. Sí, hay elecciones en las que participa un solo partido, el comunista, porque los demás son ilegales. Y también hay juntas comunales, que pretenden simular una participación ciudadana, pero que en la práctica no permiten disentir en nada. Algunos gobiernos de izquierda han cuidado mucho su vocabulario a la hora de definir el régimen político de la isla caribeña. El gobierno español de Pedro Sánchez es el ejemplo más reciente. Afirmó que en Cuba no hay democracia, pero luego evitó usar la palabra dictadura. Bueno, por no usar la palabra no va a desaparecer la dictadura. A mi parecer, este es el síntoma de una izquierda poco crítica que arremete cuando los males vienen de la derecha y matiza cuando vienen de su mismo lado del espectro político. No hay dictaduras buenas y malas, todas dan asco. Otro argumento es que antes los Castro y ahora Díaz-Canel cuentan con un amplio apoyo popular, a lo que yo digo que hay que tomar en cuenta que estamos hablando de personas que no tienen libertad de expresar su verdadero sentir. El gobierno tiene el control de absolutamente todos los aspectos de sus ciudadanos, por lo que si su vida depende al 100% del régimen y si protestan, los arrestan, pues ¿qué van a contestar cuando se les pregunte si apoyan a su gobierno? Es más, en estos días ha habido marchas de apoyo al gobierno y todo, convocadas por el propio gobierno que pidió a la gente salir a la calle para defender la revolución. En todo caso, hace casi 20 años, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU definió cuáles son los puntos imprescindibles para una democracia. Vamos a ver si Cuba los cumple. Te invito a contestar no en casa cada vez que termine una frase como si estuvieras en misa. Procura que no haya alguien viéndote por si la escena se le hace rara. Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Libertad de asociación, libertad de expresión y de opinión. Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley. La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población. Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia y la responsabilidad en la administración pública, medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. Conclusión: en Cuba hay dictadura y es vergonzoso que haya gente que todavía afirme lo contrario. Cuba está en crisis por el bloqueo. El gobierno cubano asegura que la crisis que atraviesa su país se debe al embargo de Estados Unidos. Los daños acumulados durante casi 6 décadas de aplicación de esta política ascienden a 144.413,7 millones de dólares, afirmaron en 2020.
Y en efecto, las restricciones impuestas por Estados Unidos han tenido efectos negativos y supuesto dificultades para la economía cubana. No por nada, es una de las medidas que ha sido rechazada más veces en la Asamblea General de la ONU. Pero de allí a afirmar que Cuba está así por el embargo, hay una gran diferencia. En primer lugar, el que nos hacen imaginar como un bloqueo absoluto en las relaciones comerciales entre Cuba y los demás países, en especial Estados Unidos, no es tal. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo para BBC que Estados Unidos es el país que más exporta alimentos y medicamentos a la isla y que el 80% del consumo de carne y pollo les llega desde allá. Por otro lado, Cuba mantiene relaciones comerciales con varios países europeos, entre los cuales destacan España e Italia, además de otros como Canadá, Rusia, China. Por no dejar de lado el apoyo financiero que recibió de Venezuela en las últimas décadas a manos del gobierno chavista y que se estima supera con creces el recibido por la Unión Soviética. Estas ayudas han permitido sostener el ineficiente modelo económico cubano, que tras estatizar casi todas las empresas, hizo que se viniera abajo el aparato productivo del país. En este contexto, el embargo ha empeorado la situación, pero de lejos no es su causa principal. La medicina cubana es excepcionalmente buena. El sistema sanitario cubano, que una vez fue un modelo a seguir por su calidad y porque es gratis, se desmorona desde hace tiempo. Hay escasez de medicinas, de insumos sanitarios y las instalaciones se deterioran, además de que los médicos ganan una miseria. Ante esta situación, la mejor atención sanitaria se reserva para los gobernantes y extranjeros, dejando a la población desprotegida. Desde recibir las medicinas de un pariente en el exilio hasta llevar insumos por cuenta propia para ser atendidos en un hospital y hacerle regalos a los médicos para recibir la atención médica, el ciudadano de a pie se las tiene que ingeniar para sobrevivir. Esta situación, reportada por médicos cubanos en el exilio, es opuesta a la que la propaganda del gobierno proyecta en el extranjero. Las misiones de médicos nacionales a otros países contribuyen con esta imagen de fortaleza sanitaria y solidaridad con la comunidad internacional. Hasta Hugo Chávez se operó de su cáncer allá, como demostración de que no hay nada más sólido que la sanidad cubana. No salió bien. Pero la realidad detrás de estas misiones es otra. Los médicos son enviados a otros países sin la opción a rechazar el traslado, y si se salen del sistema son considerados desertores. Estas misiones son, en realidad, una importante entrada de dinero para el gobierno, por lo que para ellos es una situación ganar-ganar. Proyectan una buena imagen a la par que ganan dinero, a expensas de sus profesionales, eso sí. En este contexto, la pandemia ha agravado mucho la situación, porque ha recrudecido la escasez y ha hecho colapsar el sistema. A pesar de haber desarrollado 2 vacunas propias, esto no ha sido suficiente para hacerle frente a la pandemia, por lo que la gente comenzó a demandar ayuda humanitaria internacional, a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano contestó al referirse a un corredor humanitario. Son conceptos y términos relacionados con situaciones de conflictos armados, graves violaciones del derecho internacional humanitario, que para nada y de ninguna manera tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Cuba se está abriendo. Desde que Raúl Castro asumió la presidencia en 2006 y hasta 2018, es probable que hayas escuchado que Cuba se está modernizando y abriendo hacia un modelo con mayores libertades. En 2019, muchos de los cambios se plasmaron en una nueva constitución que pasó a sustituir la de 1976. Algunos de estos son que quitaron la palabra comunismo de la constitución. Se reconoció la propiedad privada y los cargos de presidente de la República y primer ministro. Se fijó el periodo presidencial de 5 años con la opción de una reelección y se reconoció el mercado, que no libre, y la posibilidad de inversión extranjera. Así puesto, pareciera que en poco tiempo los cubanos estarán viviendo en un país con libertades y en el que se garanticen todos sus derechos, pero de momento esto no pareciera ser así. Si bien ahora se puede trabajar en privado, este sector es todavía muy débil y rubros como los combustibles, los medicamentos o el azúcar seguirán en manos del Estado. También seguirá existiendo un partido único, el comunista, que está por encima de la Constitución misma.
y cuyo objetivo es seguir con el control de la isla sin permitir de ninguna manera que un ente privado y mucho menos extranjero acumule poder alguno. Sería impreciso decir que no ha habido cambios en la isla desde que Fidel abandonó el poder, pero son cambios que en la práctica se traducen en muy poco. Al gobierno le toca cambiar de modelo económico con urgencia. Su economía este año se ha contraído un 11% y miran el ejemplo de China como una posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, sostienen algunos analistas, Cuba no es China y le costará mucho poner en marcha una economía viable. El Che, el gran héroe revolucionario. Ernesto Che Guevara ha sido descrito de maneras grandilocuentes y hoy en día su supuesta grandeza persiste entre comunistas trasnochados e izquierdistas europeos desinformados. El filósofo francés Jean-Paul Sartre lo definió como el ser más completo de nuestra era y su hermano, Juan Martín Guevara, dijo en una oportunidad que de no haber muerto, Latinoamérica sería libre, soberana, independiente y socialista. Cristo y el Che. Lo cierto es que el Che era un asesino. Fue uno de los principales responsables de las ejecuciones del 59, incluso cuando el ejército de Fulgencio Batista ya no oponía resistencia. Jacobo Machover, autor de La cara oculta del Che, recuerda que el Che dijo cosas como «degollaré a todos mis enemigos». Y frente a la idealización que se hace del Che, recordado como un hombre valiente, dispuesto a morir por sus ideales, afirma que esa no es una cualidad positiva. Allí estoy de acuerdo al 100%. Morir por una idea es una necedad y matar por una idea un crimen imperdonable. Le atribuye haber creado el primer campo de trabajo en Cuba, en el que encerraron a funcionarios y militantes del Partido Comunista que no daban la talla, y que esto creó un antecedente para los campos de trabajos forzados de los 60, que fueron prisión de homosexuales, católicos y otros perseguidos. Entonces, ¿cómo es que hoy su estampa figura en las franelas de personas en todo el mundo? Lo cual, por cierto, es irónico, porque no hay nada más capitalista que el merchandising. Pues porque aún hoy en día muchos romantizan la lucha armada. Se hace caso omiso de las víctimas y se centran en el intelectual que con su valentía quería cambiar el mundo. Los daños se justifican con el mismo conflicto armado. Poco importa si los ajusticiamientos se dieron sin juicios reales y posteriormente con los Castro no hubo amnistías. Lo importante son los sueños grandilocuentes que tenía el Che. Este video ha sido posible gracias a Surfshark, la VPN que recomendamos para navegar por internet con verdadera libertad. Si eres amante de los videojuegos, las plataformas de streaming, entusiasta de compartir contenido peer-to-peer o simplemente quieres navegar en forma anónima, necesitas una VPN confiable. Con Surfshark podrás entrar en las páginas que quieras protegiendo tu información personal, gracias a que cifra todo lo que envías, con la posibilidad además de poder conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Además podrás acceder a contenido de plataformas de streaming sin restricción por geolocalización, así como también a mejores tarifas de productos y servicios a un mejor precio o tener acceso a los mejores videojuegos. Navega con libertad y seguridad. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código PREGUNTASVPN obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Es la VPN que nosotros usamos. Puedes aprovechar y probarla ya que te ofrece una garantía de 30 días. La situación en Cuba sigue agitada y con escaso acceso de los cubanos a la información. Esperamos que las protestas tengan alguna repercusión y su crisis pueda empezar a solventarse. Y por supuesto, deseamos una Cuba libre. Si te ha gustado este video, compártelo con el hashtag SOSCuba y quédate por más de nuestras preguntas incómodas. Un saludo Illuminati y hasta la próxima.